Ya se lo adelantábamos en titulares, de visita en Chile el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, evaluó y analizó la situación del respeto a los derechos humanos en Chile, también el avance en términos judiciales y los temas que aún están pendientes. En este viaje aprovechó la ocasión de reunirse también con el presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, para compartir ciertas visiones. Estamos en una nueva entrevista de Canal Judicial. Está con nosotros José Miguel Vivanco. Él es director de la División de América de Human Rights Watch. Anteriormente trabajó como abogado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Muchas gracias por participar y aceptar esta entrevista en Canal Judicial. Al contrario, un placer estar con ustedes. Usted hace pocos días estuvo en la Corte Suprema, en el Palacio de Tribunales, y se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Nos gustaría conocer su opinión y el balance de esa reunión. El juez Muñoz es un gran jurista, es uno de los ministros que yo diría tiene una trayectoria más destacada en el Poder Judicial, en la defensa de los derechos humanos. A él le tocaron casos muy delicados, muy complejos, que los logró resolver con éxito. Y quise reunirme con él para conocer su visión a cargo hoy día como presidente de la Suprema Corte del Poder Judicial. Cuáles eran las tareas que se proponía realizar en los 2 años de mandato y al mismo tiempo qué podía hacerse para fortalecer al Poder Judicial como un poder del Estado y especialmente para poder avanzar en las investigaciones que quedan pendientes aún en materia de derechos humanos y ante los nuevos retos que también existen en este ámbito, en el campo de los derechos humanos. Sí, vamos a separar en varios temas la gran agenda que tuvo con el presidente. Usted destacó la velocidad en la tramitación de las causas del Poder Judicial global. ¿Cuáles son los elementos que usted toma para hacer ese análisis tan positivo? Yo creo que hay 2 componentes que están permanentemente en entredicho ante la opinión pública, no solo en Chile, en todo el mundo, frente al Poder Judicial. Por un lado está lo que se llama la mora judicial, es decir, la lentitud con lo que los tribunales reaccionan frente a las causas, cualquier tipo de causas, causas políticas, causas económicas, causas líos entre particulares, etc. Y por otro lado, el grado de independencia con que se puedan ejercer estas atribuciones, donde un poder realmente demuestre que es un poder del Estado, que tiene atribuciones y que defiende sus fueros. Creo que el Poder Judicial chileno en estos años de democracia ha avanzado muchísimo, especialmente a nivel de las Cortes Superiores, tanto la Suprema Corte como la Corte de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones han mostrado una especial sensibilidad, diría yo, por acelerar el trámite de las causas. Y de hecho, si uno revisa las estadísticas, hoy día los tribunales superiores chilenos tienen un récord muy favorable y yo diría hasta superior a muchas cortes en América Latina y en otras regiones del mundo. Sí, quiero preguntar lo mismo. La comparación, ¿cómo está situado Chile en América? ¿Podríamos compararla con algún país? ¿En qué nivel la califica usted? Yo creo que el Poder Judicial chileno ha ido poco a poco recuperando un sitio, un lugar que lo tuvo en su tiempo, pero que se perdió durante la dictadura militar. En esos años, lamentablemente, el Poder Judicial no estuvo a la altura de las circunstancias, no defendió los derechos fundamentales, dejó pasar oportunidades históricas donde pudo haber establecido precedentes importantes, protegiendo libertades públicas y estableciendo un freno frente al ejercicio abusivo por parte de la dictadura militar de esos años. Sin embargo, en los más de 2 décadas de democracia en Chile, creo que el Poder Judicial ha dado muestras, especialmente después de la detención de Pinochet en Londres, de tener aspiraciones de constituirse en un poder del Estado con credibilidad, actuar con autonomía, con independencia, defender sus competencias, pero también actuar con velocidad para recuperar
ese grado de legitimidad que es indispensable en una sociedad democrática. ¿Qué evaluación hace usted del mensaje que emitió la Corte Suprema el año anterior con motivo de los 40 años del 11 de septiembre de 1973? ¿Es una manera también de legitimarse ante la ciudadanía de cara al futuro, cree usted? Creo que ese mensaje, que para algunos fue suficiente, para otros fue aún insuficiente. ¿Para usted cómo fue? Yo creo que fue dentro de lo que es la cultura de las instituciones judiciales chilenas, creo que fue un paso muy positivo y creo que pudo haberse hecho aún más. Sin embargo, yo en estas materias tiendo a ser realista. Lo más importante no solo son los mensajes, son las acciones, son los resultados concretos. Y el Poder Judicial creo que en buena parte, no necesariamente todos los jueces, pero hoy día existe, me parece, una trayectoria, una tendencia y el liderazgo de Sergio Muñoz, la elección, por ejemplo, de Carlos Cerda Fernández como magistrado de la Suprema Corte es un hecho simbólico muy importante, es un hecho de justicia elemental, uno de los magistrados que más hizo por la causa de los derechos humanos, arriesgando personalmente en aquellos años duros, porque hoy día defender estos derechos es mucho más fácil que hacerlo en tiempos donde existe un régimen como la dictadura de Pinochet. Y en ese sentido sí creo que el Poder Judicial gradualmente ha ido recuperando un espacio. Un hecho es iniciar las investigaciones de derechos humanos, pero algo más importante también es terminarlas, culminarlas. ¿Cómo ve usted esta situación y qué obstáculos, qué carencias ve usted para poner un punto final en el sentido de que las causas tengan sentencias ya definitivas? Mire, en esto en Chile se ha hecho un esfuerzo, yo diría muy serio, sobre la base de la asignación de responsabilidades en lo que aquí se llaman los ministros en visitas o los jueces de dedicación exclusiva, porque en algunos casos incluso no se trataba de ministros de nivel de Corte de Apelaciones, sino que eran jueces dedicados exclusivamente a causas especialmente graves en materia de derechos humanos. Yo creo que esa figura ha permitido justamente los principales avances que se han logrado, es decir, contar con un ministro que esté dedicado, con la jerarquía de un ministro de apelaciones, dedicado exclusivamente a descubrir la verdad, a sancionar a los responsables. Pero para eso se requiere de la cooperación por parte de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas en esto yo creo que no han prestado la cooperación que los tribunales exigen y que las víctimas exigen. Todavía me da la impresión que hay mucho más por hacer. Eso es lo que justifica o lo que explica en buena parte el retraso en el avance, en el progreso de las causas. Entiendo que a lo menos 3.000 causas aún pendientes, aún abiertas, y los jueces obviamente que no pueden hacer milagros. El grado de cooperación judicial por parte de aquellos que fueron condenados o que están siendo procesados es mínimo. Y en este sentido yo creo que el tiempo es el peor enemigo de la justicia. Hay que lograr que las instituciones armadas que fueron responsables por estos hechos realmente colaboren genuinamente con estas investigaciones. Pero ¿cómo se logra? Han pasado 25 años quizás del ingreso de la democracia a nuestro país y el silencio persiste, que es un obstáculo claramente para la investigación de los ministros. Yo creo que primero los ministros tienen que seguir persistiendo en su tarea. Segundo, investigaciones debe también prestar toda la colaboración con menos rotación de funcionarios, porque aquí hay funcionarios especializados en el ámbito de los derechos humanos, pero a la medida en que esos son objetos de rotación, se pierde un capital humano muy importante. Pero fundamentalmente hay que lograr que los archivos, que el conocimiento que pueda estar todavía en manos de las fuerzas militares, aunque ellos niegan que cuenten con esa información, sea conocida por parte de los tribunales. Y en eso me parece que el Ejecutivo tiene una tarea importante que cumplir. Quiero hacer un alto en el tema de las violaciones a los derechos humanos y quiero preguntarle por los derechos humanos actuales. Las sociedades van cambiando, van evolucionando, ¿cierto? Y las necesidades de los derechos también cambian. ¿Cuáles, a juicio suyo, de su organización, los actuales derechos humanos que las autoridades como el Poder Judicial, por ejemplo, tienen que preservar y garantizar? Mire,
aquí el tema de derechos humanos no puede estar circunscrito únicamente a las violaciones cometidas durante la dictadura militar. Hay una serie de otros ámbitos que son objeto de desarrollo, por una parte legislativa, es decir, es del resorte de la responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso revisar algunas circunstancias, como por ejemplo, derechos reproductivos de la mujer. No es posible que en este país, donde se han hecho tantas reformas y muy importantes, aún subsista una legislación que prohíbe en cualquier circunstancia la interrupción del embarazo por parte de la mujer. Yo entiendo que el gobierno va a presentar este año un proyecto de ley que espero sea prontamente aprobado para por lo menos permitir el aborto en circunstancias como la violación sexual, el peligro para la salud y la vida de la madre o la inviabilidad del feto. Y a partir de eso iniciar una discusión, un debate a nivel nacional que permita fortalecer los derechos y la autonomía de la mujer para tomar una decisión, por supuesto, responsable, educada, pero por sí misma, despenalizando una conducta que no puede estar penalizada. También a mí me parece que en el ámbito, por ejemplo, del consumo de drogas, se debe avanzar en la despenalización del consumo de drogas en el país. No veo que exista una justificación jurídica para mantener la actual legislación. Creo que es allí un ámbito de responsabilidad por parte del Ejecutivo en términos de discriminación, por ejemplo, especialmente las minorías étnicas, minorías de orientación sexual, deben contar hoy día con el respaldo por parte de las instituciones. Y en eso, obviamente, que en última instancia es el Poder Judicial el que tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de una nueva legislación que garantice estos derechos. Sí, en Chile se ha avanzado por lo menos en la ley antidiscriminación y lo otro son iniciativas gubernamentales que están en la agenda al parecer durante este año. Quiero bajar el nivel de la discusión en el sentido del usuario, en el sentido del ciudadano normal. ¿Cómo ve usted la relación a la distancia, la relación entre el ciudadano y los tribunales? Usted me habló muy bien de la modernización y la velocidad de las segundas instancias, pero ¿cómo ve usted el tema de las primeras instancias en nuestro país? Bueno, ahí está quizás el cuello de botella. Es allí donde hay que poner el acento, hay que seguir invirtiendo. Para esto se requieren recursos que permitan elevar la capacitación, recursos materiales que permitan a los jueces, especialmente de primera instancia, aliviarles un poco la carga. Creo que la implementación de la reforma al Código Procesal Penal ha sido todo un éxito en el país. La transparencia y justamente el ritmo con el que se desarrollan estos procesos no tiene precedentes en la historia reciente, en la historia contemporánea. Usualmente hay comentarios absolutamente infundados respecto de la llamada puerta giratoria por parte de la delincuencia, cuando en los hechos las estadísticas demuestran más bien la eficacia del aparato judicial. En esto hay mucho aún por hacer y yo diría que en los tribunales superiores hay que también seguir invirtiendo en capacitación para que estos tribunales puedan seguir desarrollando, ojalá, la justificación de sus fallos de un modo más bien sustantivo. No todo es tecnología. Evidentemente que la tecnología ayuda a acelerar los procesos, a acercar la justicia a las víctimas, al pueblo, algo evidentemente muy importante, el acceso a la justicia, pero también la justicia tiene una oportunidad y un deber que es el de guiar en la implementación de principios jurídicos con un desarrollo intelectual en sus fallos moderno que refleje estándares internacionales hoy día vigentes en materia de derechos humanos. Me gustaría hacer una serie de preguntas muy breves para tratar algunas temáticas de interés con usted. ¿Qué opina usted de la aplicación de la ley antiterrorista, por ejemplo, en nuestro país? El terrorismo existe, no es una falacia, no es un hecho, yo diría, no es parte de la imaginación, no podemos ideologizar el tema. Que existe, existe. ¿Existe en Chile? Yo creo que no existe en Chile. Yo creo que felizmente Chile está libre de prácticas terroristas como lamentablemente ocurren en otras regiones del mundo. De tal modo que aplicar la ley antiterrorista
a circunstancias que pueden ser perfectamente bien conocidas, examinadas bajo el Código Penal, evidentemente que es un abuso. Y la ley antiterrorista actualmente en vigencia debe ser aún reformada para fortalecer el debido proceso, para permitir, por ejemplo, que no se admita la condena de una persona sobre la base de testimonios reservados. Eso limita seriamente el ejercicio del derecho a la defensa, de tal modo que no basta con decir no les vamos a aplicar más la ley antiterrorista a los pueblos originarios, a los indígenas. Eso nunca debió ocurrir. Nosotros hicimos informes en el pasado objetando ese tipo de prácticas porque, por serios que sean los delitos imputados, como incendios, secuestro, homicidios, todo eso está debidamente tipificado en el Código Penal y no hace falta aplicar una ley que está pensada para circunstancias extremas que me parece que felizmente Chile está libre de ellas. Ya hablaremos del tema indígena. Los tribunales militares, ¿qué opinión tiene usted? En eso se han hecho algunas reformas importantes en el último tiempo, reformando el fuero militar de tal modo que civiles no sean objeto de investigaciones por parte de tribunales militares. Eso sin duda que constituye un avance, pero lo que no constituye un avance es el que violaciones a derechos humanos sigan siendo conocidas por tribunales militares. Esos hechos deben ser tratados y examinados, como lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como crímenes comunes por los tribunales ordinarios y no por el fuero militar. Además, en el fuero militar hace falta introducir una serie de reformas, justamente las que se han promovido en el Código de Procedimientos Penales, hace ya 15 años en Chile. Ha quedado el fuero militar lamentablemente rezagado respecto de esas reformas. Todavía en esa materia creo que hace falta avanzar. Otro tema de interés es cómo ve usted el sistema carcelario en nuestro país, los derechos de las personas que están privadas de libertad. Es una situación muy triste, muy difícil. Yo he visitado cárceles, usualmente visito cárceles en la región, he visitado estas cárceles, estas prisiones en Chile, y las condiciones son, bueno, a mí no me gusta hacer comparaciones, porque hacer rankings y ver que están peor o mejor, muchas veces los factores que influyen son tan complejos que es difícil hacer una comparación simplista. Hay otros países de América Latina, y estoy pensando particularmente, por ejemplo, en Brasil o México, donde las condiciones son aún peores. Pero acá, que existe hacinamiento, evidentemente que hay, y que se dan abusos en las prisiones también, y que creo que la autoridad del Ministerio de Justicia y especialmente en materia de autoridades penitenciarias podrían hacer mucho más para permitir la rehabilitación de aquellos que están cumpliendo condenas. Es un tema muy duro, muy serio. Creo que hay que reducir la población carcelaria y eso se puede hacer entendiendo que hay muchas penas que pueden ser alternativas en Chile o sustitutivas y que no necesariamente deben cumplirse con privación de la libertad. Por último, usted tocó el tema indígena, pero quiero verlo con una pregunta aparte. ¿Cuál es el análisis que hace usted sobre el conflicto indígena en nuestro país, específicamente en la Araucanía, y saber si existe algún tipo de solución bajo su mirada? El tema indígena es un tema que se arrastra durante décadas en este país. Se han intentado algunos diagnósticos y se han tomado algunas iniciativas tendientes a mejorar la distribución de tierras. Pero si uno mira las estadísticas de desarrollo chilenas, por ejemplo, en temas como desnutrición infantil, mortalidad infantil, empleo o desempleo, temas como, por ejemplo, derechos a la salud, derechos a la educación, analfabetismo, uno fácilmente puede concluir que aquí hay un grupo de ciudadanos que han sufrido en los hechos, en la práctica, una discriminación. Y probablemente, y no me atrevería a afirmarlo categóricamente, pero da la impresión que esto tiene alguna base en actitudes de tipo racistas
en este país. Es evidente a la luz de las cifras que los que peor lo pasan en Chile son los pueblos originarios, que no tienen oportunidades reales para salir de la situación en la que se encuentran. Yo no tengo la fórmula, no he abordado el tema a profundidad y no sé si todo esto deriva de una cuestión relativa a la distribución de tierras. Lo que estoy diciendo es que creo que felizmente hoy día hay más receptividad a nivel nacional para entender que esos son ciudadanos y que deben tener oportunidades reales. De ninguna manera ignoro o avalo hechos de violencia o vandalismo que algunos puedan cometer, ni tampoco justificar bajo ninguna circunstancia delitos comunes. Pero eso es una materia que debe ser tratada en términos independientes sin estigmatizar a los mapuches, digamos, a los indígenas en Chile. Al contrario, hay que trabajar con ellos, hay que incorporarlos, ellos deben ser parte de la toma de decisiones para mejorar sus condiciones de vida. José Miguel Vivanco, director de la División de América de Human Rights Watch. Quiero agradecerle por esta entrevista con el canal del Poder Judicial. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.